Bueno, mis amados, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Estaba allí al lado del sonido y yo decía, tan lindo el Señor, porque el pastor Juan se para y las palabras que Dios ponía en su corazón para orar, luego llega Fander y yo digo, Señor, es confirmación de la palabra que tú me has dado en esta mañana. Así que le invito para que cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. No solamente este tiempo, sino nuestro corazón, a estar dispuesto para que su palabra sea la que penetre en nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Dios mío, gracias, porque es un día más, es una mañana más, es una oportunidad que nos da, Señor, para venir y rendir nuestro corazón delante de ti, para venir y escuchar, Señor, las palabras que salen de tu boca y de tu corazón, Señor. Dios mío, te pedimos para que cada palabra, Dios mío, sea como esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, aquella que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Dios mío, sea la que penetre en esta mañana. Gracias, porque al ser una espada de doble filo, Señor, con un filo, Dios mío, anima, pero con el otro confronta, exhorta, con el otro filo levanta, Señor. Esa es tu palabra, Dios mío, Señor, que hace el efecto en nuestro corazón conforme, Señor, a nuestra necesidad. Gracias por tu iglesia, gracias, Señor, por tu amada, por aquel pueblo que tú has comprado con precio de sangre, Señor. Dios mío, haz que en esta mañana estemos con un corazón tan abierto y tan dispuesto. Llévate toda distracción, llévate todo afán, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que nos sentemos a disfrutar, Señor, tu palabra, porque ella es más dulce que la miel. Gracias por aquellas personas que hoy están conectadas allí desde sus casas, sus trabajos, aquellos que están, Señor, aún en hospitales, Dios mío, en las cárceles, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Dios mío, les bendiga y les ministre en esta mañana. Llévate toda comezón de oír, llévate todo lo que no es tuyo, Señor, y declaramos que tu nube y tu presencia, Señor, tu chequina está en este lugar, Dios mío, ministrando nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén. Bueno, el título que le he puesto a la enseñanza en esta mañana se llama Fijando la mirada. Dígale que está a su lado. Fijando la mirada. Ahora, ¿qué es fijar la mirada? Fijar la mirada entonces es como poner mi atención en aquello o en algo que quiero alcanzar, ¿sí o no? ¿Qué tal cuando usted estaba por ahí todo sardino y usted le echó el ojo a la que hoy es su esposa? Usted fijó la mirada en quién, en ella, y usted dijo, esta va a ser la mía. Yo le eché el ojo, esta no se me va a escapar. Entonces, fijando la mirada es poner mi atención en aquello que yo quiero alcanzar. Ahora, como seres humanos queremos alcanzar muchas cosas, ¿cierto? Queremos alcanzar muchas veces cosas materiales. Usted le pone un ojo a un carro y dice, ese es el carro que me quiero comprar, ese es el carro, esa es la moto, ese es el celular, esa es la ropa, bueno, y usted, esa es la casa, esa es la finca, en ese sector es donde quiero vivir, y usted fija su mirada allí. Usted muchas veces fija su mirada, como le decía ahorita, esta es la esposa que quiero, este es el esposo que quiero tener tantos hijos, y bueno, y usted se proyecta. Usted también se pone el ojo muchas veces en las cosas espirituales. Usted, Señor, yo te quiero servir, Señor, yo quiero ser un líder, quiero ser un adorador, quiero ser, Señor, un maestro de tu palabra, yo quiero ser un instrumento en tus manos. O usted tiene cosas personales y usted dice, bueno, Señor, yo quiero irme a viajar. Quiero hacer, no sé, un tour por Europa, o quiero irme para San Andrés, Entonces usted empieza, y donde usted fija su mirada, usted empieza a trabajar allí. Usted empieza a trabajar por ello y usted no se deja distraer, sino que usted empieza a ir en pos de aquello donde usted ha puesto su mirada, ¿cierto? Pregunta, ¿en qué ha fijado usted su mirada? ¿Qué es lo que usted hoy le llama más la atención y no se deja distraer por nada del mundo? ¿Qué es lo que usted hoy ha puesto y ha dicho, bueno, Señor, eso es lo que yo voy a alcanzar y por eso es por lo que yo trabajo, a pesar de los obstáculos, a pesar de tantas cosas que se nos pueden atravesar en la mitad del camino? Usted diga, Señor, no, yo tengo un objetivo, tengo una meta y voy tras ella, y voy entonces luchando para poderla alcanzar, ¿sí o no? Ahora, como le decía ahorita, ¿en qué estás enfocado o qué es lo que más llama tu atención? Yo quiero que vamos al libro de Hebreos, a la epístola de los Hebreos, capítulo 12.
versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra: por tanto, Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera que el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo ahorita le hacía la pregunta: usted y yo, ¿en qué estamos enfocados? Que muchas veces nos hemos desenfocado de lo que es realmente eterno, de lo que realmente es verdadero y de lo que realmente usted y yo como hijos de Dios necesitamos. Cuando miramos entonces, nosotros tenemos que tener primeramente muy claro que como hijos de Dios hay una meta, hay un objetivo el cual debemos llegar, el cual debemos alcanzar, pero que muchas veces las cosas que este mundo nos presentan nos pueden entonces ¿qué? Hacer olvidar, nos pueden hacer cambiar la mirada. Aquí cuando vemos, dice la epístola de los Hebreos, pues se cree que fue Pablo el que lo escribió, pero no se tiene pues como en sí como la certeza. Pero es muy tremendo porque Pablo dice que los primeros cristianos que se convirtieron pues eran hombres judíos, y ellos fueron muy perseguidos, sufrieron una gran persecución, algunos los mataban, porque ellos cuando se convirtieron al cristianismo, ellos pensaron que la venida del Señor iba a ser muy pronto, la segunda venida del Señor, pero como vieron que se estaba demorando, entonces se estaban preocupando. Entonces aquel autor, aquel escritor de los Hebreos, estaba hablándoles a ellos y les estaba diciendo, ahí es el texto que yo estoy leyendo, les estaba diciendo, miremos desde el versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús. Y ese es mi primer punto, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué tal si usted y yo en esta mañana podemos evaluar nuestro corazón y por la palabra que va a hablar en esta hora, y es decir: Señor, si yo tengo mi mirada en otro lado, yo necesito ponerla en ti? Porque estos cristianos estaban pasando, estos hermanos estaban pasando por momentos muy difíciles, y él necesitaba otra vez llevarlos a la fe, otra vez encaminarlos, porque ellos estaban tambaleando, porque estaban como digo, estaban sufriendo persecución, algunos los estaban asesinando, y ellos estaban diciendo: la decisión que tomamos no fue la correcta. No, nos engañaron, nos estaban hablando de un Cristo que iba a venir, nos estaban hablando de una cantidad de cosas y no llega y se está tardando, y la gente pensaba entonces que ellos estaban en una secta. Así que se cree que fue Pablo, pero no sabemos, pero el escritor les anima y les dice: necesitamos poner los ojos en Jesús. Cuando hablamos aquí entonces de puestos los ojos en Jesús, viene de la palabra aporao, que significa atención no dividida. Cuando yo pongo mi atención en algo, pero no estoy como dividiendo mi atención, como que yo tengo mi atención puesta en 3, 4 cosas, no. Como seres humanos dice que las mujeres tenemos más capacidad de prestar atención a muchas cosas y hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Atender los hijos, atender una llamada, estar haciendo la comida, muchas cosas, pero realmente solo tenemos la capacidad de ponerla solo en una, ¿cierto? Entonces dice que es la atención no dividida, es alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objetivo. Eso significa puesto los ojos en Jesús. Mire, como mi primer punto en esta mañana de fijando tu mirada, de fijando nuestra mirada, es que debemos de fijarla en Jesús, no en otra cosa. Porque a medida que usted va caminando en el Señor, a medida que va pasando el tiempo, tenemos que recordar lo que aquel hizo en la cruz, lo que el Señor hizo por nosotros. Dice aquí la palabra, vamos a empezar desde el versículo 2, como lo veíamos ahorita en Hebreos 12 del 1 al 3, pero vamos a empezar desde el versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es el autor? El autor significa entonces que en Él inicia la fe. Y cuando dice que Él es el consumador, dice que en Él se perfecciona la fe. Así que me está diciendo: mire, Él es el principio y en Él es consumado, o sea que en Él es perfeccionado la fe. Por eso tenemos que poner como hijos de Dios nuestra mirada en Él. Buscaba un poquito qué significaba allí en este pasaje la palabra autor, y significa perfecto, significa líder, significa pionero, significa aquel que abre brecha y hace algo por la humanidad.
Eso es lo que significa autor, aquí en esta palabra. ¿Cierto? Usted va y mira a un autor de un libro y le está diciendo que ese fue el escritor. Cuando usted en el colegio lo mandaban a leer un libro y le decía, bueno, escriba la biografía, escriba no sé qué, entonces usted decía, el autor de este libro vivía en tal parte, hacía esto, ¿cierto? Empieza a hablar de la vida de él. Y aquí estamos hablando quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué hizo por cada uno de nosotros, cómo le llevó, cómo dice que él fue el iniciador, cómo fue el pionero, cómo fue el líder que creyó, o sea, que él caminó y fue y murió en la cruz. Y dice que cómo fue su muerte en la cruz. ¿Fue fácil? Aquí mismo lo está diciendo la palabra, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué sufrió? La cruz. Y dice, menospreciando el oprobio, uy, Dios mío, o sea, la vergüenza pública, eso es oprobio, humillación, vergüenza, burla. Dice entonces que el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que muerto, ustedes saben cómo era la muerte en la cruz en aquel tiempo, ¿cierto? ¿Era lo mejor? Era lo más humillante. Dice que maldito todo aquel que moría en un madero. Era lo peor, ir a morir en una cruz. Pero él simplemente, él lo hizo ¿por qué? Por amor, lo hizo por obediencia, lo hizo porque a eso lo envió su hijo, a eso lo envió, perdón, su padre, a morir por cada uno de nosotros. Y él vería el resultado. ¿Qué dice en Isaías 53 cuando Isaías estaba hablando acerca de la venida del Mesías y cómo iba a ser su muerte? Que iba a haber linaje y que nosotros íbamos a ser el fruto de la aflicción de su alma. Mire qué bonito. Entonces dice que Jesús es el autor porque fue ese líder, ese pionero, fue aquel entonces que lo primero que hizo fue ese líder, fue ese campeón que abrió brecha. Él dijo, yo abro la brecha para que los que vienen tras de mí, el fruto de la aflicción de mi alma, pueda ver y pueda creer y pueda entender que cómo estaba, cuál era la promesa. Que después de que Jesús muriera en la cruz no iba a quedar muerto, iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué iba a pasar? Iba a estar sentado a la diestra del Padre. Había una promesa y él caminó en esa promesa. Yo siempre me he preguntado, cuando Jesús iba en la cruz, con una muerte tan cruel, siendo azotado, yendo camino cargando esa cruz, la gente burlándose, todas estas cosas que pasaron. Imagínense donde Jesús hubiera tirado la cruz y hubiera dicho, no, yo no voy a morir por esta gente. ¿Cómo estoy muriendo por ellos? Y siguen, se ensañaron conmigo y siguen y no creen en todo lo que yo he hecho, todos los milagros, todo lo que hice, y no creen en mí. No, él iba ¿con qué? Con una mirada fija. Él sabía lo que venía a hacer y él sabía lo que le esperaba y él sabía que no se iba a quedar muerto. Él sabía que iba a resucitar al tercer día y sabía que venía para dar la salvación y la vida eterna a usted y a mí, aunque en aquel tiempo no existiéramos. Pero él ya sabía, o sea que por eso es el autor de la fe. Él es el iniciador y por eso en él es consumado, porque él obedeció a lo que el Padre lo envió. Él no titubeó. Y aparte de eso, si miramos entonces, regresemos para el versículo 1, dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro ¿qué? Tan grande nube de testigos. ¿Por qué está diciendo aquí el escritor que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos? Si usted se devuelve al capítulo 11, ¿qué dice en el capítulo 11 de Hebreos? Habla acerca de los héroes de la fe, los hombres de la fe. Muchos han llamado este pasaje como la galería de los grandes hombres de la fe, como cuando usted se va para una galería de artes y usted empieza a andar y empieza la persona, ¿cómo es que se llama? El que le empieza a uno a mostrar. El guía, y entonces el guía llega y le dice a usted, mire, este cuadro, lo pintó Picasso, se inspiró, y usted ve cosas así tiradas, y bueno, eso vale un platal y eso se inspiró. Llegan y le muestran otro y le dicen, vea, lo pintó este artista, no sé qué, este pintor, y usted se asombra y dice, Señor, ¿qué es esto? Esto cuesta mucho dinero, y empieza a ver cómo las cosas que habían en ellos, de su creatividad, de sus expresiones, las plasmaron allí en un cuadro, o las plasmaron en una escultura, o la plasmaron en una imagen, en algo que ellos crearon. Así es Hebreos 11, habla acerca de aquellos grandes héroes de la fe. Al principio del capítulo 11 empieza a hablar qué es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve, y empieza a hablar de qué es la fe. Dice, sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca debe creer que le hay, que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan. Y luego empieza a hablar de hombres y mujeres como nosotros, con pasiones, con deseos como nosotros, con pecados, con debilidades, con una cantidad de cosas, pero empieza a describir que uno empieza a ser ministrado. Uno empieza a leer y uno dice, ay Dios mío, empieza a hablar acerca de que ¿cuál fue mejor la ofrenda, la de Abel o la de Caín? La de Abel. Por fe, Abel ofreció una mejor ofrenda que su hermano Caín. Empieza a hablar entonces también de Abraham, que dice que cuando ya estaban en una edad avanzada, cuando ya ni siquiera ya tenían deseo sexual, pero como Dios hizo una promesa y como ellos creyeron y como ellos confiaron. Empieza a hablar de Moisés, empieza a hablar uno por uno, empieza a hablar uno por uno, pues de algunos, no de todos, porque si no dice ahí la misma palabra al final, dice que no terminaría. O sea, dice que ellos, muchos, murieron sin haber alcanzado lo que se les había prometido aquí. Pero ellos sabían que era una promesa celestial, la cual ellos caminaron creyendo, como mirando al invisible, dice la palabra. Dice que estos hombres por fe, dice que alcanzaron promesas, hicieron justicia. Dice que también aquí dice la palabra, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, detuvieron filo de espada. Dice que sacaron fuerzas aún en medio de su debilidad. O sea, empezaron a decir que hicieron estos grandes hombres y que aún falta ahí, porque si se pusieran más no terminarían de escribir. El escritor dice, no terminaría de escribir todo lo que estos hombres alcanzaron por fe, porque caminaron como viendo al invisible. Pregunta nuevamente, mis amados, ¿será que estamos poniendo nuestros ojos en Jesús? ¿Será que si tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, en decir, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi socorro, tú eres todo lo que yo tengo? Miramos aquí en Hebreos 11, quiero que vamos por un momento a Hebreos 11, y me gusta mucho porque dice el versículo 13, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Mire qué bonito, Dios les hizo una promesa, ¿y qué pasó? Salieron de allí porque ellos iban tras la promesa. Dice que ellos hubieran tenido tiempo de haberse devuelto, pero ¿qué dice aquí la palabra? Sigamos, el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire qué bonito. Mire, yo leía esto y esta palabra traspasaba mi corazón. Dios no se avergüenza de llamarse como el Dios de ellos. ¿Sabe por qué no se avergüenza? Digamos con honestidad, si muchas veces nuestros hijos hacen cosas que uno es como que, ay, qué embarrada, ¿cierto que sí? Como que, uy, hizo lo que yo no quería hacer, uy, ¿cierto que uno hay veces pero aquí dice, o personas muy allegadas hacen cosas que uno dice, uy, no está conmigo, este amigo no está conmigo, me está haciendo quedar mal. Pero aquí dice, Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. ¿Sabe por qué no se avergonzó? Porque creyeron en Él, a pesar de que no vieron nada, a pesar de que muchos no les fue cumplido, pero creyeron y caminaron. Por eso Dios dice, ¿sabe qué? Yo soy el Dios de ellos, porque creyeron en mí, aunque no vieron la promesa ahí mismo, pero creyeron, y les he preparado una ciudad santa, una ciudad celestial. Mis amados, eso es hoy para nosotros. La palabra en 2 de Pedro 2:9 dice, ¿cómo que se me fue? Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque antes ustedes no eran mi pueblo, ni yo era su Dios, pero ahora yo soy su Dios. ¿Ustedes son qué? Mi pueblo. Mire qué bonito, el que está diciendo el Señor ahí está diciendo, yo soy su Dios. Antes yo no era su Dios, pero ahora yo soy su Dios. Antes ustedes no eran mi pueblo, pero ahora ustedes son mi pueblo. Y aquí el Señor está diciendo, yo no me avergüenzo de llamarlos mis hijos, porque me creen, porque me obedecen, porque caminan, porque me aman, porque vienen con su mirada puesta en mí y no en las cosas de acá.
Mire, si miramos acá el versículo 24, desde el 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse como hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio, uy Dios mío, o sea, la burla, la humillación pública por causa de la fe. Dice el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta ¿dónde? La mirada, ¿en dónde? En el galardón. Uy, aquí me dice que este hombre tenía la mirada puesta en el galardón. Y recordemos que es poner nuestros ojos en Jesús, o que es poner la mirada en que no hayan distracciones, que yo no esté desenfocado, sino que yo tenga mi mirada puesta ¿en quién? En Él. Yo quiero que pasemos a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto entonces es la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el primero? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, ¿sí o no? Y tenemos aquí una gran nube de testigos, no para llegar y señalarnos y decirnos qué hubo, sino para que digamos, Señor, si ellos creyeron y caminaron y alcanzaron la promesa, nosotros también queremos, Señor, creer. Porque ahí no está hablando de las debilidades de ellos ni los pecados de ellos, no están hablando que seres humanos como nosotros, pero creyeron y confiaron en el Señor. Pero ahora, como segundo punto, tenemos una carrera por delante. Uy, Dios mío, la vida es una carrera, ¿cierto que sí? Desde que uno nace ya hay una carrera, ya tenemos una carrera. Ahora, cuando usted tiene una carrera y la tiene sin Cristo, bueno, levántese, coma, trabaje para que pueda comer y para que pueda vivir, mire cómo mata el tiempo o mire cómo invierte el tiempo para conseguir sus deseos, sus placeres, porque casi siempre, ¿qué es lo que el ser humano quiere? Carro, casa y beca, ¿sí o no? Entonces por eso se esfuerza, hoy no tengo que tener mi carro, mi casa y mi beca. Otros dicen, no, yo no le voy a dejar nada a nadie, yo me voy a dedicar a pasear, a gastarme todo lo que tenga. Bueno, cada uno tiene sus propios deseos en su corazón, ¿cierto? Pero cuando estamos en el Señor, nosotros no corremos a la aventura, nosotros no caminamos como perdiendo el tiempo. ¿Cómo mato el tiempo hoy? O sea, hoy realmente ¿qué voy a hacer con mi vida? No. Nosotros cuando nos volvemos al Señor la tenemos que tener clara de dónde vamos, y por eso tenemos una carrera por delante la cual tenemos que enfrentar todos los días. Mire, yo quiero que deje ahí separado en Hebreos. Bueno, no, antes de que vamos a otro texto, miremos nuevamente el versículo 1, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos entonces también a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Primera Corintios 9, del 24 al 27. Me dicen amén. Bueno, Pablo entonces está acá escribiendo, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, ¿qué dice la palabra? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una como incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Mire, en aquel tiempo los grecorromanos se acostumbraban mucho a llevar la vida diaria, la vida cotidiana, la vida espiritual, la asimilaban mucho como con los atletas y como con las carreras, como con todo esto ellos lo hacían. Por eso ellos escribían de esta manera. Entonces ellos estaban comparando a una persona en su vida espiritual, la estaban comparando con un atleta.
Y era muy tremendo porque en aquel tiempo estaban los Juegos Olímpicos, como se hacen hoy, que era cada 4 años, pero también estaban los festivales griegos. Y los corintios se reunían en Grecia para hacerlo, y se reunían, los olímpicos eran 4 años, pero los festivales griegos eran cada 2 años y eran de gran importancia. Mire, cuando un competidor se metía porque quería competir, quería participar, tenía que hacer promesas a Zeus, tenía que hacer juramentos de que se iba a hacer una disciplina muy forzosa, o sea, de que se iba a esforzar. Y no solamente aquí cuando vemos Pablo está hablando del atleta, sino que también él está hablando de que golpea, y golpea su cuerpo no como si fuera el aire, porque también era muy importante el boxeo en aquel tiempo. Y la forma como ellos entrenaban el boxeo era que se ponían los guantes y ellos empezaban a dar golpes como al aire. ¿Sí me entiende? Y sin embargo, a pesar de que se esforzaban mucho y su entrenamiento era bien tremendo, pero sin embargo ellos golpeaban al aire, pero esto no era suficiente para la preparación que ellos tenían que tener. O sea, ellos no llegaban y golpeaban como los que vemos ahorita, que llegan y ponen, ¿cómo se llama eso? ¿Un qué? Un saco, ese saco, y llegaban, no. Según dicen, ellos golpeaban al aire. Y de esa forma ellos se iban entrenando, pero esto no era suficiente para lo que ellos, en el momento de presentar las competencias, no era suficiente. Entonces aquí ellos estaban haciendo la comparación para decir, mire, un atleta, vea, cuando hay competencias, yo cuando yo a mi hijo hacía las competencias, hay nadadores que son, y no solamente nadadores, hay atletas, no sé en cuántos más deportes los hay, pues yo sé que en esos dos, no sé en cuántos más. ¿Será que en patinaje también? No creo. Pero hay cosas que son de rapidez y otras que son de fondo. Yo me acuerdo cuando íbamos a las competencias de natación, mi hijo es rapidez, piscina de 25 metros, cha, listo de una. Pero de fondo era, ahora sigue la prueba de 1500 metros. No, usted podía irse para la casa, a comer, volver, porque eso era piscinas, hágale. Y hágale, hasta ajustar 1500, eso era mucho. Y uno dice, uy, esta gente, Dios mío, ¿cómo van a hacer para eso? Es de fondo, porque es de resistencia. Mire, déjeme decirle algo, y es que la vida en el Señor y la carrera que tenemos por delante en el Señor no es de rapidez. No es que usted llegó como estaban pensando allí aquellos judíos que dijeron, no, nos volvimos al cristianismo, entonces eso es rapidito que viene el Señor, eso es ya que nos vamos con Él. Déjeme decirle que la carrera en el Señor es de fondo, es de resistencia, es donde usted cada día en medio de este mundo se encuentra con una cantidad de situaciones que uno dice, Dios mío, ayúdanos a permanecer. Para mí hay dos cosas muy fuertes que luchamos usted y yo. Una es el pecado. ¿Sí o no? Por eso aquí la palabra está diciendo que nos despojemos, estábamos leyendo ahorita en Hebreos, que nos despojemos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe que en otra versión dice que nos despojemos de la lastra? ¿Y qué tal? ¿Usted ha escuchado ese término? Cuando hay una persona por ahí que es esa lastra con la que estás, ¿cierto? O sea, como que pues no, esa persona no, como que no es para vos, como que esa amistad o ese novio, esa persona que lastra. Y así dice en otra versión, despojémonos de la lastra, de la basura, del pecado, de todo aquello que nos impide, pongámoslo a un lado. Entonces, una de las cosas de las cuales en esta carrera que iniciamos con el Señor nos pueden estorbar de bajar nuestra mirada de Él, es el pecado. Es cuando tenemos pecado oculto, es cuando nos cuesta tomar decisiones por el Señor, es cuando realmente hay cosas allí que todavía estamos como claudicando en dos pensamientos, como que hoy sí, mañana no. Pregunta, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que renunciar, iglesia? Por eso es muy bueno cuando todos los días podemos acercar nuestro corazón al Señor y poder decir, Señor, ¿qué hay en mí que todavía no te agrada? Y como le digo, hay pecados que no son visibles. ¿Usted sabe cuál es el pecado visible? El borracho, ¿sí o no? Eso ahí mismo se ve. Hay pecados que usted mira a la persona y usted inmediatamente, esta persona es drogadicta. Está cierto, porque inmediatamente se ve. Pero ¿cuántas cosas hay aquí que nadie las ve? Solo las ve el Señor. Y que realmente ese pecado no nos deja correr esta carrera que está haciendo la comparación aquí Pablo y el escritor de la epístola de Hebreos, que está diciendo, ¿sabe qué? Como atletas no podemos correr así.
como atletas tenemos que despojarnos. Digamos honestamente, usted es uno de aquellos que cuida un carro de valores. ¿Cómo está vestido el del carro de valores? Con chaleco antibalas, con botas, está con un arma, o sea, está armado hasta los dientes. Dígame, si le llega un ladrón y le toca salir corriendo detrás de él, ¿lo alcanza? Difícil con la vestidura que tiene, ¿sí o no? Yo creo que si mucho correrá por ahí 2 cuadras porque tiene botas pesadas, porque tiene cosas pesadas, o sea, no puede avanzar mucho. Pero dígame, si aquel que sale a trotar con una camisillita, una medio telita y una pantalonetica y unos tenis de acuerdo para lo que va a hacer, ¿puede avanzar? Sí, mucho, pero recuerde que esto es de fondo, recuerde que esto es de resistencia, pero hay que despojarnos del pecado. Entonces, como le digo, hay muchas cosas que están acá en el interior, cosas ocultas, cosas que aunque pensamos que nadie las sabe, pero Él sí las sabe. Y no nos ha dejado avanzar en lo que Dios quiere. Y nos ha dicho que quitemos la mirada del Señor y nos concentremos en ella. Mire, ¿qué tal Asaf? ¿Usted recuerda a Asaf en el Salmo 73? Dice que Asaf en un momento, yo leer a Asaf, yo estoy diciendo, este hombre bajó su mirada del Señor. Porque Asaf dijo, Señor, ¿sabe qué? En vano he sido azotado todas las mañanas. No, él veía cómo los injustos prosperaban, cómo los que no tenían a Cristo les iba bien. ¿Será que a usted y a mí nos ha pasado lo mismo? A mí me ha pasado. Que en momentos yo veo que la gente que no tiene al Señor y yo, ay Señor, pero ¿por qué les va bien? ¿Pero por qué les pasa esto? ¿Pero por qué? Y en momentos es porque yo digo, Señor, he bajado mi mirada. Y para mí este texto de puesto los ojos en Jesús se ha vuelto, vea, el lema en mi corazón y en mi vida. Porque yo digo, Señor, no los puedo bajar, porque si los bajo mi fe se debilita. Entonces vemos cómo Asaf en un momento dijo, Señor, pues no, en vano he buscado al Señor, ¿yo qué estoy haciendo acá? No, es que a los que no te conocen les va mejor. Él en un momento quería retroceder. Pero ¿sabe qué pasa? Dice que entrando en el santuario de Dios pudo ver el fin de ellos. O sea que Asaf, ¿cómo estaba? No estaba con la mirada así, estaba con la mirada así. Pero cuando entró nuevamente a la presencia de Dios, pudo ver el fin de ellos y concluyó diciendo, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mire, no solamente en esta carrera que tenemos por delante, hay cosas pecaminosas que nos tenemos que despojar. Como le digo, eso nos frena. Y usted puede seguir viniendo a la iglesia, pero qué triste venir a la iglesia y realmente el día, ¿cómo se dice? El día final, usted poder decir, Señor, no puedo entrar a tu presencia ni a tu gloria porque realmente no llevé una vida recta delante de ti. Porque aquí fui uno, pero afuera fui otro y llevé una vida doble. Entonces no solamente luchamos con una vida de pecado, también luchamos con aquellas luchas que yo les decía ahorita que habló así Fander y oró el pastor Juan, aquellas que llevamos en nuestro corazón y en nuestro interior. Cuando nuestra familia no está caminando como quisiéramos que caminara, cuando nuestra fe flaquea porque vienen dudas, porque vienen temores, porque vienen incertidumbres, porque vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y decimos, Señor, pero ¿qué está pasando? Porque no vemos la respuesta que quisiéramos ver. Porque hay veces miramos la iglesia y la vemos tan imperfecta que decimos, no, qué pereza. Es que mire el líder, es que mire es que mire el hermanito, es que mire y es que no fue honesto en esto, y es que porque hizo esto, porque me miró así, porque no me miró, porque y empieza una cantidad de cosas que empiezan también a hacer tambalear nuestra fe y hacernos apartar del Señor. Entonces, o usted puede estar luchando con el pecado, o puede estar luchando, mis amados, con aquello que está aquí golpeando. Con aquello entonces que nos está aquí, aquellos problemas o situaciones que vivimos cada día. O cuando ponemos la mirada en los otros competidores, en aquel hermanito que también va a mi lado hacia una misma dirección. Y ponemos la mirada en él, no es que falló, no es que mire cómo está. Y empieza nuestra fe a debilitarse. Yo quiero que vamos a Habacuc, uno de los profetas menores. Amén. Vamos a Habacuc, capítulo 1.
Pero Abacú era uno de los profetas menores que le tocó vivir un tiempo, uno de los tiempos más difíciles de Judá. Y este hombre estaba en una angustia, como la que usted y yo podemos tener el día de hoy. Las preocupaciones que nos faltan, ¿cierto? Por la economía, por la situación, como yo le decía ahorita, actual, por las falsas expectativas, por las demandas, tanta turbación, tantas cosas que se nos presentan. ¿Sabe qué es lo que me parece más tremendo? Que el Señor nunca nos prometió que no nos iba a pasar nada, no. Él prometió librarnos. Él prometió darnos paz en medio de la tormenta. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene una cantidad de promesas, mire, son más de 365 promesas para cada día, para que nosotros las atesoremos en nuestro corazón. Él prometió librarnos del enemigo. Él dice: yo aderezo mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Dice: Señor, tú unges mi mesa con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor ha dado una cantidad de promesas, y nosotros vivimos muchas veces una cantidad de angustia que desconfiamos de Él. Aquí Abacú, como les decía ahorita, está viviendo un tiempo muy difícil, porque veía que que no había justicia, porque los malos se levantaban y acorralaban a los buenos. O sea, había una cantidad de cosas que Abacú estaba desesperado. Abacú decía: Señor, pero ¿qué está pasando? Y aquí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Abacú se queja de la injusticia. Dice la profecía que vio el profeta Abacú: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mire cómo Abacú estaba desesperado por todo lo que estaba viendo alrededor. Dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí Abacú se estaba quejando delante del Señor, porque dijo: Señor, la situación que estamos viviendo es muy difícil. Señor, ¿y qué está pasando? No está pasando nada. Así como cuando usted y yo no solamente estamos hablando de la situación de afuera, que ahorita estamos, por eso nos vamos a reunir el viernes a orar nuevamente por las elecciones, que estamos preocupados, sino cuando vemos cosas a nuestro alrededor, decimos: Señor, pero si yo he sembrado la palabra, Señor, pero si yo he hecho esto, Señor, pero ¿por qué no veo tu mano? Y nos angustiamos y muchas veces nos quejamos delante del Señor. Y por eso es que muchas veces a la primera prueba, recuerde, esto es de fondo. Esto es de fondo, esto es de resistencia. A la primera prueba nos hemos vuelto atrás. Una vez me encontré con una persona que venía aquí a la iglesia y me dijo: vengo furiosa. Y yo: ¿qué le pasó? Me pasó esto y esto y esto. Y paré en un lugar y me tomé unos aguardientes de la rabia que me dio. Y yo quedé como que, o sea, ¿cuál es entonces, en qué voy y reposo todas aquellas cosas que nos pasan a diario? ¿Cuál es mi descanso? ¿Qué es lo que trae alivio y sustento a mi alma? ¿Qué es? Aquí entonces Abacú se estaba quejando, pero luego Abacú se estaba quejando porque Abacú no veía respuesta, pero porque Abacú estaba poniendo su mirada ¿en dónde? En la situación que estaba viviendo. Pero aquí en el capítulo 2, versículo 1 dice que Jehová respondió a Abacú. Entonces el versículo 1, Abacú dice: sobre mi guarda estaré, o sea, estaré allí en tu presencia escuchando cuál va a ser tu voz. Dice: y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, y he de responder tocante a mi queja. Él se quejó, él dudó, pero en un momento él dijo: no, Señor, ¿sabe qué? Yo voy a estar aquí en su presencia, yo voy a volver mi mirada nuevamente a ti, porque necesito escuchar qué es lo que tú me vas a decir. Y dice aquí entonces el versículo 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardará, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué dice el final? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Por su fe. ¿Y sabe qué significa ahí la palabra vivirá? Significa volver a vivir, significa vivir con salud, significa vivir en paz, porque usted y yo podemos vivir. Hay veces yo lucho mucho, porque hay veces yo quiero ser muy controladora en mi casa con las situaciones, y hay veces llega mi esposo y mis hijos me dicen: no, usted no tiene vida, porque no hacen lo que yo quiera. Entonces me dicen: ma, usted está sin vida. Claro, porque yo estoy enojada, porque yo estoy angustiada, porque yo estoy
Dios mío, como que estoy perdiendo el control, ya mis hijos no son unos niños chiquitos, ya no los puedo controlar, estoy perdiendo el control, entonces ¿cómo estoy sin vida? Y ellos me dicen, estás sin vida, y yo por dentro, uy, estoy sin vida. Y así muchas veces nosotros estamos sin vida porque tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos frío, supuestamente estamos vivos, ¿sí o no? No estamos en un ataúd, pero las situaciones que estamos viviendo nos dejan como sin vida. Y aquí dice que el justo por su fe vivirá, es que va a disfrutar realmente de cada paso, de cada día a día, de lo que está viviendo, lo disfruta a pesar de las circunstancias. Cuando Abacú volvió sus ojos al Señor, cuando Abacú volvió su mirada y entró en la presencia de Dios nuevamente, por eso es que Abacú culmina en el capítulo 3, el versículo 17, que aún no lo hemos cantado mucho, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, que dice, con todo yo me gozaré en Jehová, y me gozaré y me gozo en el Dios de mi salvación. Y empieza a expresar y dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan las vacas corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, qué bonito, porque él entonces terminó diciendo, Señor, con todo yo me voy a alegrar en ti. ¿Qué dice el Salmo 121? No sé si usted lo ha citado, yo lo cito muchas veces. ¿Qué está diciendo David? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mis amados, es necesario nuevamente alzar nuestros ojos al Señor, no quedarnos sumergidos en las dificultades, no quedarnos sumergidos, no las podemos ignorar, no, ahí están, póngale pie. Yo me puse de acuerdo con unas hermanas y dije, vamos a empezar unos tiempos de ayuno, vamos a empezar por situaciones que uno vive, que traen flaqueza, que traen desánimo. Si usted ha perdido la pasión por servir al Señor, se ha perdido la pasión por la santidad, por el temor a Dios, es necesario decir, Señor, me he desenfocado y necesito enfocarme otra vez. Señor, volví a abrazar y a coger cosas que ya había dejado pecaminosas. Señor, me he desenfocado y necesito poner nuevamente mis ojos en ti. Por eso David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué significaba los montes? Sión, que para el Antiguo Testamento era la presencia de Dios. O sea que le estaba diciendo, Señor, volveré a tu presencia. Porque si seguimos poniendo la mirada en lo terrenal, vamos a desfallecer. Y el día final no vamos a llegar y no vamos a poder permanecer como un remanente fiel. Ahora, como tercer punto y último, hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que hay grande galardón. Y yo quiero que vamos nuevamente a Hebreos, el capítulo 10, el versículo 35. Hebreos 10:35 dice, qué bueno que se lo aprenda, dice, no perdáis, vamos a leerlo todos a la voz de tres, está en pantalla también si quieren verlo, 1, 2 y 3. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire, aquí me está hablando acerca que no perdamos nuestra confianza, que tiene carne de galardón. Me está hablando de la paciencia, de la permanencia, de la perseverancia. Mire, ¿qué es permanecer? Estar. Aquí me quedo y de aquí no me muevo. Hermanos, por más momentos difíciles que podamos tener, no nos movamos, permanezcamos. El permanecer es tener paciencia. Yo no sé si usted es de los que le gusta todo ya. Señor, tú por qué no eres la lámpara Aladino, que yo froto y pido y ahí mismo, Señor, este problema, Señor, cambia este corazón y fu. No, no es así. Señor, aquí estoy y aquí me quedo. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Señor, no veo la respuesta que quiero ver ya, pero la voy a ver. Estos hombres de la fe, Señor, aún invitan a mi corazón, y Jesús, el autor, el iniciador y el que perfeccionó la fe, Señor, creyó en ti y pudo ver el fruto. Señor, yo también voy a ver el fruto. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios de personas que dicen, esta persona era una persona entregada al Señor, oraba por su familia, o este misionero y no sé qué, y nadie se convertía, pero se murió, lo mataron y todo el mundo se convirtió y empezó a rodar el evangelio de una forma sobrenatural.
porque nada de lo que hacemos en el Señor es en vano, pero no podemos dejar que el enemigo quiera seguir viniendo a atacar nuestra vida. Y uno cree que no, pero hay pensamientos, aún en personas cristianas, que dice ese pensamiento no es de Dios. Hace poco estábamos en un tiempo, un encuentro de pastores, y la pastora que estaba predicando, ella dijo que le dio una enfermedad a la cual se le cayó el cabello, las cejas, las pestañas, se le cayó todo y sufrió eso por 3 veces, hasta que ella ya descansó en el Señor. Pero la primera vez, una tremenda mujer de Dios, de mucha edad, y conoció al Señor desde sardina, pues de muy joven. Pero ¿sabe qué dijo ella? Que la primera vez que le pasó, ella dijo: me voy a suicidar, no voy a resistir estar sin cabello, sin pestañas y sin cejas, me voy a quitar la vida. Mire, una tremenda mujer de Dios, una profeta, tremendo. ¿Y qué pensamientos vinieron? Quítese la vida, ya usted sin pelo, usted no vale nada. ¿Será que usted y yo no somos también muy atacados todos los días? ¿Será que el enemigo muchas veces nos quiere hacer abandonar la carrera y hacerle pensar que usted está dando golpes como al aire? Como que nada, como que en vano camino, como que aquí no pasa nada, en mi familia no veo cambios, yo sigo así. O cuando la gente le dice: usted no que es cristiano, vea cómo sigue igual, con su mismo carácter así, y nos debilitan. Pero aquí dice: no, Pablo está diciendo: no, un momentico, espere, mire, no perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe, que tiene grande galardón. Nos espera un galardón. Ese mismo galardón fue el que hizo que Moisés no bajara su mirada, sino que siguiera, que esos hombres de la fe siguieran caminando al invisible, que Jesús sabía que le esperaba algo allí, y era estar sentado a la diestra del Padre y tener la autoridad sobre todas las cosas. Es la misma que usted y yo debemos decir: Señor, un día vamos a estar a tu mesa, un día vamos a estar allí disfrutando de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Eso es permanecer. ¿Y sabe qué es perseverancia? Es cuando yo acciono, cuando yo sigo, no cuando yo me quedo acá, no, aquí permanezco. Pero perseverar es cuando yo voy adelante, yo voy accionando, yo voy con firmeza, yo voy caminando. Hermanos, qué bueno que podamos llegar hasta el fin. Dice la palabra que más el que perseverare será salvo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo hasta el fin. Así que digámosle al Señor que aumente nuestra fe, que cada día podamos seguir confiando en Él. ¿Sabe muchas veces qué hacemos? Decimos que tenemos fe en el Señor, oramos a Dios, buscamos a Dios y le ponemos nuestras cargas a Dios, pero cuando nos paramos: Señor, un momentico, yo le había puesto esta carga, espere un momentico, espere, yo vuelvo y la cojo. Y volvemos y salimos afligidos, angustiados, encorvados con nuestras necesidades y nuestras dudas, pensando que Él no va a obrar y que Él no va a hacer lo mejor. Él está a nuestro favor, Él nos ama, Él tiene lo mejor. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Yo le invito a que cierre sus ojos, por favor. Hable allí con el Señor. Camila, si está por acá, por favor. Habla allí con el Señor. Yo no sé de qué te tengas que despojar en esta mañana. Yo no sé qué peso hay en tu corazón. Si es el mundo, si es la dureza del corazón, si es el pecado. Aquellos pecados tan pequeños que muchas veces los pasamos por alto y pensamos que son insignificantes. Pero ese pecado no nos deja correr con liviandad. Pablo decía: no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo, ejemplo, testimonio para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No sé de qué te tengas que despojar en esta hora, o no sé si a tu vida ha venido problemas o situaciones que piensas que Dios no está allí peleando por ti, o pruebas que digas: no, esta prueba es muy difícil de soportar. Pero déjame decirte que Él está allí, porque
porque somos su amada, porque somos su iglesia, porque somos sus hijos, porque somos sus escogidos. Y Él está en medio de nuestra dificultad. Él está a nuestro favor. Dile: Señor, perdóname si he creído en que otros pueden solucionar menos tú. No sé si estás pasando por un momento de salud difícil, o económico, o familiar, o con tus hijos. No sé cómo está tu fe en esta hora. Si has puesto más la confianza en lo que ves que en lo que no ves. Él no es hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse. Él lo que ha prometido y lo cumplirá. Dile: Señor, yo quiero llegar hasta el fin. Yo quiero permanecer. ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero poner mi mirada en ti, no bajarla nunca jamás?